Bueno, vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros el diputado de la bancada republicana, Cristian Araya. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, José Francisco Mara, un gusto saludarte, un saludo a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos, diputado, conversando sobre estos hechos delictuales que han estremecido a Chile, especialmente lo que pasó en la comuna de Graneros, pero también distintos hechos como lo que ocurrió en Vitacura, un atropello a guardias municipales y que finalmente termina siendo una suma de delitos que no solamente van aumentando en cantidad, sino que también en connotación, que son cosas que no se ven frecuentemente, pero que la estamos viendo cada vez más seguido. Sí, lamentablemente estos no son hechos aislados, lo ocurrido en particular en Granero es escabroso, realmente es muy doloroso ver cómo dos adultos mayores pierden la vida de manos de un grupo de delincuentes. La misma situación había ocurrido el día anterior en Alto Hospicio, y así sucesivamente. Son tantas las noticias, tantos los hechos, que uno termina perdiendo el registro. En particular a mí ayer me tocó estar junto a los funcionarios municipales de Vitacura. 3 funcionarios fueron atropellados por un delincuente que huía por Américo Vespucio a la altura de la calle Francisco Aguirre. Afortunadamente los 3 funcionarios se encuentran bien, pude ponerme en contacto con ellos. Solo sufrieron contusiones, ninguna fractura, así que eso es una buena noticia. El delincuente fue detenido con un impacto de bala, pero esto también demuestra a la realidad que nos estamos enfrentando, y ahí es cuando uno se cuestiona cuán estériles son las discusiones en materia de seguridad en el Congreso, cuán ineficaz es la agenda y la estrategia que ha impulsado el gobierno para enfrentar la crisis de seguridad que hay en nuestro país. Seguimos discutiendo temas como el uso de taser en circunstancias que los delincuentes no tienen ni el más mínimo reparo, no tienen ninguna consideración de derechos humanos para atentar contra la vida de una persona inocente. Mientras nosotros seguimos en discusiones absolutamente estériles, desde el año 2019 Carabineros cuenta con equipamiento, por ejemplo, el uso de taser, y no se han implementado aún, no se implementaron en el gobierno de Bachelet, que fue cuando se adquirieron, no se implementaron en el gobierno de Sebastián Piñera, y no se van a implementar en el gobierno de Gabriel Boric. O sea, es realmente impresentable esta dejación, y esto cuesta vidas, esto nos cuesta que todos los días sepamos hechos tan dolorosos, tan graves como el ocurrió en Granero, con los 3 funcionarios municipales de Vitacura, en Alto Hospicio y en otros lugares esta misma semana. Diputado, y en esa línea le quiero preguntar precisamente por el escenario, digamos, electoral que hay este año y la seguridad como una prioridad dentro de la agenda de los chilenos. El escenario es que, al menos hasta el momento, la candidata que más marca o que está empezando a aparecer como la candidata principal del oficialismo es Carolina Toá, que lidera el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en el fondo, y quien es responsable también de la situación que tenemos hoy día, era quien era encargada de la seguridad. ¿Cómo ve esto en el sentido de el compromiso real con la seguridad y las candidaturas que vienen con las palabras versus los hechos? Claramente el hecho de que Carolina Toá tenga el atrevimiento de ser candidata presidencial, a pesar de su nefasta gestión en materia de seguridad, en materia de control fronterizo, en materia de manejo de las emergencias, en materia migratoria, demuestra que verdaderamente no tienen ningún escrúpulo a la hora de enfrentar a la ciudadanía. Claramente Carolina Toá representa la alternativa de continuidad de esta nefasta gestión. Ella fue clave en la desastrosa estrategia de parte del gobierno de Gabriel Boric en materia de seguridad. El resultado está a la vista. En este tercer año estamos muy próximos a cumplir, entre comillas, el número, pero aquí estamos hablando de personas, y estos no son números, son personas, de asesinadas durante 4 años. O sea, en 3 años, Gabriel Boric fue peor que 4 años de Sebastián Piñera en materia de homicidio. Esta alza sustantiva en los homicidios, en delitos como secuestro, en el poder de fuego de los delincuentes, en la migración, o sea, realmente es de una negligencia total y absoluta, y el ícono, la cara, el rostro de esta mala gestión es Carolina Toá, así que a lo menos tratarla de una patudez absoluta
el hecho de que vaya a pretender usar como estrategia de campaña la seguridad. Ella demostró, tuvo la oportunidad y lo hizo no mal, pésimo. Y por tanto creo que es probablemente una candidata muy débil a la hora de poder hablar de este tema. Y ahí, en ese sentido, ¿cuáles son las ideas que se barajan para revertir esta situación? Porque finalmente vemos cómo este tipo de hechos que tal como mencionaba anteriormente, aumentan de connotación, son cada vez más graves, con menos escrúpulos, se siguen produciendo, pero de repente uno dice, bueno, este es un fenómeno multicausal, pero ¿cuándo empezamos a abordar estas causas para ponerle freno? Porque incluso la discusión respecto a estas pistolas Taser es una cuestión limitada. O sea, lo que sabemos es que hay personas que empiezan a disparar y no, incluso cuando no están presentes la fuerza de seguridad, y como lo que ocurrió en Granero. Entonces, ¿por dónde va la solución a este problema? Mira, junto a José Antonio Cast, Arturo Esquella y el general Basaletti, viajamos a El Salvador y nos reunimos con el ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad de El Salvador, y hemos conocido la estrategia, por ejemplo, que allá se ha implementado. Clave, fundamental, es atacar a la organización delictual. Lamentablemente hoy el foco de la estrategia del combate al crimen está en el delito, o sea, se espera que esté en ejecución un delito para recibir una llamada al nivel del 133 y salir persiguiendo al delincuente. Nosotros creemos que tenemos que generar un cambio radical en la estrategia de seguridad, y para eso, y José Antonio lo ha planteado públicamente, vamos a impulsar una reforma legislativa que va a generar que se parta de 20 años de prisión a todo aquel miembro de una organización delictual. Sacando de circulación a los delincuentes, a los criminales, es la mejor forma de obtener resultados. De lo contrario, seguimos persiguiendo cual corre camino, persiguiendo una y otra vez al fondo el delincuente, se nos escapa. Bueno, aquí hay que ir por ellos. En vez de esperar a que cometa un delito, es ir a buscarlo a las casas. Que la policía de investigaciones esté dedicada a ir a buscar a cada miembro de una organización delictual, a cada narcotraficante. No tenemos que esperar a que mate a un ciudadano para que salgamos a buscarlo. No, él solo por el hecho de ser parte de una organización delictual debe ir a la cárcel, con penas que deben partir con pisos de 20 años. Esa reforma, que es sustantiva, yo creo que puede permitir un cambio radical en la seguridad, junto con, por supuesto, una inversión real. Hoy tenemos miles de chalecos antibalas de carabineros vencidos, tienen armamento antiguo. Hay un montón de cosas a nivel de inversión que se deben mejorar. ¿Para qué hablar la situación penitenciaria, donde Gendarmería muchas veces tiene que gastar de su propio bolsillo para poder comprar protección personal? Bueno, todo eso requiere una inversión, no gastar en nuevos ministerios, en más funcionarios públicos, en pitutos, sino en seguridad. Y legislación que también respalde el actuar de las policías, en la línea de la ley Nain Retamal, de la ley contra usurpaciones, o sea, profundizar esa línea que le dé garantías a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas para poder recuperar el orden. De lo contrario, vamos a seguir retrocediendo. Hace unos días escuchaba una intervención del presidente Bukele que decía, mira, si un Estado quiere ganarle a la delincuencia, lo puede hacer. Lo único que falta es voluntad política. Tenemos mucho más recursos que el narco, tenemos más personal, tenemos equipamiento, logística, todo. Si lo que falta es la decisión política y dejar de perder el tiempo en programas de rehabilitación y reinserción que no sirven para absolutamente nada, dejar de discutir estupideces como es si es que eventualmente podría ser mal usado circunstancialmente, en el caso hipotético, una pistola Taser, o seguir cuestionándonos acerca de temas como que la policía y también las Fuerzas Armadas deben ser juzgadas en la justicia militar cuando están ejerciendo sus funciones, y no por la justicia civil, no por el fiscal de turno, no más fiscal Chong, no más juez Urrutia. O sea, creemos que en eso tenemos que avanzar de forma rápida, decía, y eso va a ser un golpe de timón y que va a cambiar en el gobierno de José Antonio Cast, va a cambiar la dirección de la tendencia que hoy lamentablemente es bastante negativa.
Bueno, estamos conversando con el diputado Cristian Araya del Partido Republicano. Diputado, lo quiero cambiar un poquito de tema, pero me quiero enfocar en su manifestación del cuidado de los recursos. Gran parte del cuidado de los recursos tiene que ver con tener personas que están en los cargos de manera correcta porque ejercen sus funciones de manera eficiente, ¿cierto? Y usted, o tanto el Partido Republicano como usted, han manifestado la presentación de una ley antipitutos. Y quería preguntarle un poco esto de qué se trata y cuál es el objetivo que plantea esta propuesta. Mira, hoy se estuvo discutiendo en la sala, no alcanzamos a votarlo porque lamentablemente hubo una mayoría que se opuso a cerrar el debate y que fuera votado hoy. Un proyecto de ley presentado por José Antonio Kast cuando era diputado y que logramos impulsar como bancada y que hoy está en terminación en la sala, que exige que si un pariente de un parlamentario o de alguna autoridad ingresa a la administración pública, deba contar con la idoneidad y demostrar en el fondo su capacidad profesional para el cargo al que ingresa. Algo así de sencillo que debe ser aplicado para todos, pero en particular para quienes son parientes directos de una autoridad. Bueno, ese proyecto que es tan obvio a los oídos de cualquier persona, bueno, ha generado gran controversia, mucha resistencia, y que demuestra que lamentablemente no todos están en la misma línea. Cuando vemos que hay diputadas que ponen a su hermana como seremi en la quinta región de cultura, como en el caso de la diputada Claudia Mix, cuando vemos una diputada que tiene a una hija como ministra, como es el caso de la diputada Marzán, y así suma y sigue, y no solo, lamentablemente, no solo por el lado de la izquierda radical, sino de forma transversal, cuando permanentemente estas capacidades políticas y también de gestión parecen radicadas en grupos familiares o personas muy directas a quienes ostentan cargo de autoridad, bueno, eso parece que genera mucho ruido. Nosotros vamos a seguir impulsando este proyecto, la próxima semana se va a votar, para poder poner este requisito mínimo que al menos la persona, no desmereciendo el mérito que puede tener cualquier persona, o sea, un hermano, un hijo, un padre de cualquier persona, incluido un parlamentario, una alta autoridad, tiene el derecho a poder encontrar trabajo y si cuenta con la capacidad poder ejercerlo, pero que eso quede demostrado ex ante para evitar que por razones de su parentesco sea contratado. Eso es lo que hemos impulsado, eso es el proyecto que presentó José Antonio Kast y que después ya de muchos años hemos logrado que sea votado en la sala y esperamos que la próxima semana finalmente vamos a ver quién es quién y cómo vota izquierdas y derechas. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esa votación y a cómo se desarrolla toda esta discusión en torno a la seguridad del país. Vimos algunas declaraciones, así que le queremos agradecer al diputado Cristian Araya del Partido Republicano por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación. Nos va a una pausa, Mara Cedini. Así es. Cuando el fútbol mueve cosas. El Real Madrid acaba de eliminar al Atleti de la Champions a penales, todo muy Estuvo intenso. Muy intenso. Muy intenso. Sí. Bueno, así es el fútbol, cosas del fútbol. Tal cual. Nosotros volvemos con más Llegó la Hora en unos breves minutos.